ha sido contada de generación en generación en mi familia. Es un tema familiar, es un tema que sucedió, es un tema real, que no había contado nunca en ninguna red social, en ningún lado, así que ustedes van a conocerla por primera vez. Trata de una niña que tenía 14, 15 años al momento que suceden estas situaciones terribles. Hace 50 años aproximadamente. Así que amigos, pónganse cómodos para escuchar la historia de la noche. La Ouija. Sobreviví. Hace 50 años para atrás, había una niña que vivía en una colonia popular aquí en Mérida, Yucatán. Esta niña pues venía de una familia cristiana que asistía muchos sábados a la iglesia. Además de eso, pues era una niña muy apegada a la religión. Le gustaba cantar porque pertenecía al coro de la iglesia. Practicaba entre semana en el coro y los sábados tempranito se levantaba para asistir al culto religioso y ahí cantar y hacer alabanzas a Dios. Pero como todas las niñas de su edad, tenía su grupo de amiguitas. Algunas vivían cerca de su casa y otras pues un poquito lejos, pero siempre algo cerca de la colonia. Y no faltaba el día entre semana que se reunieran en casa de alguna de ellas para poder platicar, para estar conviviendo entre amiguitas. Cursaban el tercer y último grado de la secundaria en ese momento. En la escuela pues se llevaban todas muy bien y aparte pues como vivían cerca, imagínense, ¿qué más puede pedir uno a esa edad? Tener amiguitos cerca y que además te visiten en tu casa. Pues todo aparentaba felicidad, tranquilidad, todo transcurría muy fácil, muy tranquilo para nuestra amiga que lleva de nombre Silvia. Para ese entonces Silvia tenía 14 o 15 años aproximadamente. Tercero de secundaria, donde uno es popular y empieza a platicar con los demás amiguitos y se hace de muchos amigos. Pero una de sus amiguitas, de sus muy amigas, empezó a platicarles que sus hermanas ya más grandes, ya casi terminando la prepa, jugaban por las tardes, noches, más por las noches, una tabla. Así lo describió ella, una tabla, jugaban una tabla. Y le había entrado la curiosidad a esta amiguita de saber qué era eso que jugaban sus hermanas y que sus hermanas no le permitían a ella jugar ni acercarse cuando ellas se ponían a jugar. Ella comentaba con sus amigas, incluyendo a Silvia, que veía que sus hermanas empezaban a contar historias y que luego empezaban a hacer preguntas, a veces preguntas sobre el futuro, sobre sus novios, sobre qué iban a hacer y de pronto empezaban a recibir respuestas, pero no cualquier tipo de respuesta, sino que por medio de un cursor, describe ella que era como un cuadrado o un triángulo con un círculo transparente en medio, empezaba a moverse poco a poco y eso era lo que le marcaba las letras, un sí o un no. Y por eso había llamado muchísimo la atención de la amiguita de Silvia y les empezó a contar a todas ellas, ya saben, reunidas en el salón de clases cuando la maestra estaba descuidada, empezaban a platicar sobre esta tabla tan curiosa que les había llamado tanto la atención. Por lo que se pusieron de acuerdo para poder jugarla una tarde o una noche. Pero lo dejaron por ahí desapercibido. Pasaron las semanas y de pronto todas decidieron reunirse en casa de Silvia. Así que llegó la tarde, salieron de la escuela, todas ya se habían cambiado, estaban tranquilas, empezaron a llegar una por una a la casa de su amiguita Silvia y cuando llegó la amiguita de la tabla, ellas no sabían que iba a llegar con la tabla y llegó con la tabla cargando y con el cursor en su bolsa y se las presentó. Miren, esta es la tabla que juegan mis hermanas, vamos a jugarla, seguramente no va a pasar nada, pero vamos a jugarla. Y la curiosidad, nos comenta Silvia, la curiosidad empezó a correr por la mente de todas. Y es por eso que entre sí y un no, pues no sabían tanto de la Ouija. Imagínense, hace 50 años no se platicaba de esos temas, tanto como hoy. Y pues deciden que sí la van a jugar. Pero Silvia dice que no en su casa, porque su mamá, si la ve jugando eso, seguramente la va a regañar y se las va a quitar. Por lo que van a 2 casas al lado de la casa de Silvia, que era su vecina. Eran 4 amiguitas las que ya estaban juntas y llegan con la vecina con la que van a jugar en su casa y entonces ya eran 5 niñas. 5 niñas entre 14 y 15 años que habían decidido jugar a la Ouija sin saber que podría ser el peor error de su vida.
Entran a la casa de la amiguita a la que habían visitado nuevamente para que ya sean 5. Pasan la sala, pasan los cuartos, las recámaras y llegan a la parte final de la casa, que era como la cocina en ese entonces. En la puerta de la casa estaba la mamá de esa muchacha con una vecina platicando. No le dieron importancia, se fueron a la parte de atrás, a esta tipo cocina. Las 5 se sentaron en forma de círculo. La cocina tenía unos techos de lámina negros. Y entonces, siendo aproximadamente, nos dice Silvia, las 7 de la noche, 7:30 de la noche, empezaron a curiosear con la tabla. Se las presentó la amiguita y empezaron a ver los números, las letras, empezaron a ver el sí, el no y el cursor, que les llamó mucho la atención. Era un triángulo con un círculo transparente. Empezaron a ver y la amiguita les empezó a platicar cómo sus hermanas tocaban todas la tabla y luego tocaban el cursor y empezaban a hacer preguntas. Deciden empezar a hacer las preguntas, todas ponen la mano en el cursor en forma de círculo y comenta Silvia que cada una empezó a hacer las preguntas y a cada una les respondía esta tabla moviéndose el cursor. Cuando llegó el momento de Silvia, ella pues tenía en la mente que estas cosas no existían, que qué podía ser, no era real, pero dice ella, jura y promete que no recuerda bien lo que preguntó, pero que sí recuerda que se empezó a mover y que no ella lo estaba moviendo. Se empezó a mover el cursor, dándole respuesta a preguntas algo tontas, podría decirse, preguntas ilógicas, preguntas sobre la semana. Recuerden que tenían 14 años y el cursor se estaba moviendo. Silvia no explica porque ella dice y jura que el cursor se movía solo. Nadie lo estaba moviendo. Se empezó a mover solo. Eso, en vez de asustarlas, empezó a atraerlas más. Y ahí uno de los peligros de este tipo de situaciones. El cursor se movía solo y eso hizo que su curiosidad hiciera que dieran la primera ronda de preguntas. Cada una se ponía al frente y se iban corriendo y así iban haciendo las preguntas una a una. Cuando terminó la primera ronda, fue tanta la curiosidad que empezaron con la segunda ronda. Y entonces nuevamente le toca a Silvia y toca el cursor, ya esta vez con la mentalidad puesta en que si esto era real o no, pues ella iba a poner firme sus manos para que no se moviera. Pero ella hizo su pregunta y cuando ella quiso poner firme las manos, el cursor aún así empezó a moverse, dándole respuesta a lo que había preguntado. Nuevamente esto, en vez de asustarla, motivó más a que hiciera más preguntas, a que se metiera más y se concentrara. Y las demás amigas seguían ese juego. De pronto, cuando la amiguita principal que había llevado la tabla le toca nuevamente estar al frente de la ouija, todos empiezan a sentir, cuenta Silvia, que una sensación extraña. Y de pronto, sin más ni más, se va la luz. Fue la sensación más horrible que le haya pasado a Silvia y a sus amigas. La luz se fue, se quedó tan oscuro, dice ella, porque era de noche. Estaban junto al patio de la cocina. Quedó tan oscuro que ni siquiera podían ver lo que estaba frente a ellas. Por lo que deciden salir corriendo y como era una casa larga, como un pasillo, a lo lejos se veía la luz de la calle. Pegan la corrida más rápida de su vida, salen a la puerta de la casa y ahí estaba la mamá de la amiguita de la casa junto con la vecina platicando y ellas salieron gritando y les preguntan ¿qué les pasa? Ellas empiezan a contar lo que habían hecho y lo que les había sucedido. Obviamente la mamá de la amiguita las empezó a regañar y les empezó a decir que lo que están jugando son cosas del diablo y que está muy mal lo que están haciendo y que además, ¿dónde había quedado la tabla? Y pues las amiguitas dijeron, pues se quedó ahí atrás, donde no hay luz, porque curiosamente solo se fue la luz en la parte en la que estaban jugando. En la calle había alumbrado público y en la parte de la sala de la casa también había luz. O sea, curiosamente solo se fue en el cuarto donde estaban jugando, que era la cocinita que estaba hasta la parte de atrás. Bueno, pues con mucho miedo y obligadas, porque la mamá las obligó a ir a buscar esa famosa y desdichada tabla, fueron poco a poco regresando todas juntas con una vela, porque recordemos que esto fue
hace 50 años y no había las facilidades como las que hay ahorita para tener una lámpara. Entonces la mamá les dijo, vayan por esa porquería que metieron y la sacan porque no la quiero en mi casa. Ahí fueron las 5 amigas juntas con la vela en la mano, llegaron donde está la tabla, sacan la tabla y dice Silvia que hasta hoy no puede recordar qué pasó con la tabla. Ella cree que la amiguita que era dueña de la tabla junto con sus hermanas se la llevó otra vez a su casa, pero no tiene el concepto claro, como que todo este tipo de cosas se le fueron olvidando o ella las fue bloqueando. Después de que pasó esto, empezaron a suceder cosas horribles. A nadie más, porque platicaba con las amiguitas y a nadie más le pasó más que a Silvia. Silvia regresa a su casa, no le dice nada a nadie y le pide a la vecina que por favor no se lo comente a su mamá, porque si se lo dice a su mamá seguramente le iban a dar una limpia. Aquí en Yucatán cuando decimos limpia es porque te van a castigar físicamente. Y Silvia no quería eso, entonces le pide a la vecina que no se lo diga a su mamá para que no pase a más el tema y se quedara así, y así deciden dejarlo. Silvia dormía en un cuarto grande, como se acostumbra aquí en Yucatán, colgar las hamacas en un cuarto grande, y entonces en este cuarto grande cuelgan varias hamacas y ahí duermen varias personas. Silvia dormía junto con sus 4 hermanitos. Ella era la más grande en ese momento, durmiendo con sus 4 hermanitos. O sea que eran 5 hermanitos en este cuarto en el que dormía Silvia. Y entonces empezó a suceder lo que Silvia comenta como algo espantoso. Cada noche que ella se acostaba ya para dormir junto con sus hermanitos, pues le entraba una sensación horrible. Ya acostada en su hamaca, tenía una sensación de que algo estaba pendiente de ella y ella como que su cuerpo empezaba a ponerse en esta posición de que algo va a suceder, pero está acostada. Luego esto empezó a cambiar y ya no era solo la sensación, sino que una horrible noche, mientras estaba acostada intentando dormir, dice que vio cómo del piso empezó a subir un humo, pero no un humo blanco, era algo negro, negro como si fuera un humo, pero de color negro, que empezó a subir y empezó a tomar forma. Ella describe que era como una persona que se formaba junto a su hamaca y se iba acercando hacia ella. Era una sensación tan horrible que ella quería gritar, pero como que nadie la escuchaba. Quería moverse, pero al mismo tiempo no podía. Y este ser, esta cosa, este ente paranormal, se le acercaba cada noche, por lo que ella empezó a evitar dormir. Entonces cuando llegaba la noche, ella sentía un terror profundo y horrible, que se acostaba y solo estaba esperando la hora y el momento en que se apareciera esta horrible sombra. Empezaron a pasar los días y ella empezó a dejar de dormir. Obviamente esto en una niña de 14, 15 años le empieza a afectar y entonces su rendimiento escolar empieza a bajar, pero ella tenía que ir a la escuela, levantarse muy temprano, aunque no haya dormido, y tenía que asistir a la escuela con sus 4 hermanitos, porque pues si no iba, pues le iba a ir peor en su casa, porque le iban a castigar. Entonces, para empezar, sus papás no iban a permitir que faltara a la escuela, por lo que ella pues ya empezó a notarse en la escuela que estaba muy cansada. Y no solo en la escuela, también en las actividades que ella hacía, que iba a la iglesia y que cantaba en el coro y que practicaba en el coro, pues ya se notaba igual cansada, ya no estaba rindiendo, porque no estaba durmiendo en las noches. Eran noches horrorosas, decía Silvia. Entonces se acostaba y ya estaba como que normalizando esa sensación de que alguien va a aparecer, y cuando aparecía se le acercaba y era un terror tan profundo que ella lo único que alcanzaba a hacer era taparse la cara y los ojos. Empezó a decirle a sus hermanitos, sin contarles nada, empezó a decirles, por favor, hoy quiero dormir contigo porque tengo miedo. Obviamente sus hermanitos le decían que sí, porque ella era la mayor. Y cuenta que había noches que dormía con su hermanita y se acostaban en la hamaca las 2 y en la madrugada ya no solo se aparecía el ente, sino que sentía como tocaban la hamaca y la empezaban a sacudir. Pero cuando
amanecía, le preguntaba a su hermanita si había sentido algo. Y no, la hermanita no sentía nada. Solo ella sentía que movían su hamaca, aunque estuvieran durmiendo las dos en la misma hamaca. Esto ya empezó a asustar más y más a Silvia, por lo que decide contárselo a su mamá. Su mamá le dice: mira, no puedo creer lo que me dices. Porque Silvia, por el miedo de decirle a su mamá que había jugado a la ouija, no le dijo que jugó a la ouija. Solo le empezó a contar lo que le sucedía en las noches. Obviamente así, sin el contexto previo, pues la mamá no le creyó. No le creyó, y entonces empezó a hacer a un lado las historias que contaba Silvia. Y pues Silvia se empieza a sentir peor en esta frustración de que nadie le cree, porque nadie siente lo que ella está sintiendo. Lo peor fue que esto empezó a durar 2, 3 semanas. Lleva para la 4ª semana, casi un mes. Silvia no había estado durmiendo, tenía ya las ojeras grandes, su semblante ya estaba pálido, pero como que nadie más lo notaba. Y entonces Silvia tiene la sensación más aterradora una noche, que hasta el día de hoy que cuenta su historia, lo cuenta con tristeza y con terror. Se eriza su piel. Silvia estaba durmiendo o intentando dormir acostada en su hamaca. De pronto el ente se aparece. Ella hace todo lo posible para no mirarlo, pero en eso que no quiere ver, siente cómo la tocan. Y entonces esa sensación recorre su cuerpo, sus brazos y sus piernas. Fue lo peor que le ha pasado en la vida. Y lo peor es que nadie le creía. Ella empieza a pensar que alguien entraba en su cuarto y que estaban intentando hacerle algo muy malo. Ya no era solo un tema de que ves y no ves, de que crees o no crees, sino que ya se había vuelto algo físico. Habían empezado a tocarla y eso le dio muchísimo miedo. Imagínense 14 años y que en la madrugada alguien entra a tu cuarto, ves una sombra y te empiezan a tocar tu cuerpo. Eso prendió las alarmas de Silvia, por lo que antes de dormir la noche siguiente colocó una máquina grande de costurar que tenía su mamá en ese cuarto, la arrastró y la puso en la puerta para que nadie pudiera entrar. Además, si alguien intentaba entrar, pues se iba a atorar y además lo iba a escuchar. Pero nadie se imaginó, ella nunca pensó que lo que estaba viviendo era algo fuera de lo físico. Nuevamente se acuesta e intenta dormir. El ente negro se aparece. Ella nuevamente trata de taparse la cara porque era lo único que podía hacer. Era su única reacción, era su única protección. Y nuevamente siente como que algo empieza a recorrer su cuerpo. Desde la cabeza, las piernas, los brazos. Ya no pudo más. Su mamá no le creyó, nadie le creía, sus hermanos no veían lo que le pasaba, no sentían lo que le pasaba, le sacudían la hamaca, ahorita ya la estaban tocando, ya no pudo más. Y entonces esa semana le tocaba practicar en el coro de la iglesia. El líder que había creado ese coro de la iglesia le dijo: oye Silvia, ¿qué te pasa? Estás cantando desafinada, te veo tu semblante raro, veo que tus ojos están hinchados. ¿Por qué? ¿Qué te está pasando? Silvia rompe en llanto y le cuenta con mucha confianza que le tenía al director del coro lo que había estado sucediendo. Él, siendo una persona muy devota de la religión, empieza a orar con Silvia, se arrodilla y le empieza a dar consejos. Mira Silvia, lo que hiciste no estuvo bien. Inició tal vez un acercamiento con seres malignos. Es un portal a seres malignos. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a orar con mucha devoción y fe. No se te olvide, todas las noches antes de dormir, ora. Pero ora con mucha fe. Agarra tu Biblia, lee versículos, abraza tu Biblia, acuéstate con ella. Y le repitió, dice Silvia, que una de las cosas más importantes de su vida hasta el día de hoy. Le dijo: memoriza el Salmo 23 y repítelo cada noche antes de dormir.
eso va a ser tu protección. Pero no se te olvide siempre orar. Silvia, antes de acostarse a dormir, a partir de esa noche, empezó a cantar coritos, himnos cristianos. Luego hacía oraciones. Después repetía el Salmo 23 como protección, abrazaba su Biblia y se dormía. Y a partir de ese día, como dirían algunos, por arte de magia, la dejaron de molestar. Este proceso que ella vivió terrible de las noches duró casi un mes. Un mes ella no podía dormir y nadie le creía. Y dice ella que el proceso de sanación en el que ella todas las noches oraba, cantaba y repetía el Salmo 23 junto a su Biblia, tardó más de un año. Más de un año estuvo así hasta que ya paró por completo esto. Pareciera que la historia tiene un final feliz porque dejaron de molestar a Silvia. Ella misma había provocado todo esto al jugar la Ouija. Algunos dicen que esto no es cierto, que cuando juegas la Ouija no te va a pasar nada, pero sí suceden cosas sin explicación y más allá de la historia de Silvia. Lo que nos trae esta noche es que poquito tiempo después, Silvia cuenta con lágrimas entre los ojos. Semanas después de que todo esto sucediera, el director del coro acababa de casarse hace unas semanas con la que era la otra directora del coro. Eran ya esposos. Cuando a él le empiezan a sangrar las encías, asiste al dentista, le dicen que no tiene nada, que era algo de debilidad, pero en 3 días, él muere. Y lo que dijeron los médicos es que le dio una enfermedad de la sangre, leucemia, tan fuerte y tan dura que en 3 días, desde que empezó a sangrarle las encías, él fallece. Fue terrible, fue tan terrible este suceso que Silvia y los integrantes del coro ya no pudieron seguir en el coro porque les traía muchísimos recuerdos de aquel director que era una persona muy apreciada y muy devota de la religión y quien había ayudado a salir de ese problema a Silvia, por lo cual ella nunca lo olvida. Y siempre que repite el Salmo 23, trae a su cabeza y a su memoria, a su recuerdo, esta historia, más que de la Ouija, más que del ente, lo que sucedió poco tiempo después con aquel director del coro en el que ella estaba. Amigos, esta es una historia real. Y al preguntarle a Silvia, ¿qué consejo le daría a los jóvenes o a cualquier persona? Ella hace 50 años, cuando tenía aproximadamente 14 años, decide jugar la Ouija por curiosidad junto con sus amigas. Le pregunté qué nos aconsejaría. Y de plano, con una mirada seria hacia los ojos, me dijo, ni de curiosidad se acerquen a esta tabla. Porque así como uno cree en Dios y pone su fe en Él, hay gente que pone su fe en el maligno y en el diablo. Así que amigos, espero que la noche de hoy les haya gustado esta historia que es familiar, es real y que por primera vez les cuento aquí en las redes sociales. Muchísimas gracias por estar al pendiente de las leyendas de Yucatán con Luis Domenzain.